Hola, hola. Bueno, hay algunos inconvenientes en cuanto a la transmisión y la conexión. A ver. Hay algunos problemas. No, hay algunos problemas con la conexión, me dice, pero bueno, no importa. Sí. Bueno, chicos, ya ven cómo es esto. Es muy dinámico. Estoy solucionando algunos inconvenientes que hay de conexión. Ayer ya también teníamos los mismos problemas. Bueno, no se preocupen que voy a tratar de ser lo más sintética posible para dejarles este videíto respecto a la unidad 1. En principio, buen día a los que van ingresando. Apuren, apuren. Bien, el día de hoy ustedes tienen 3 documentos. Nosotros habíamos hablado que en Comunicación 1 nos vamos a referir a cada uno de los documentos de lectura por el nombre del autor, en realidad. Entonces acá Belén le hizo una serie de placas para que no se confundan y las tienen en el Facebook. Las placas tienen que ver con un documento de un libro de Frascara. Jorge Frascara es un argentino que vive en Canadá y fue uno de los creadores de asociaciones y federaciones y demás de diseño gráfico. Es una persona ya grande, ha estudiado arte en toda la parte de Bellas Artes en Buenos Aires, pero se dedicó al diseño gráfico y vive allá en Alberta, Canadá. Frascara entonces nos habla en su libro de comunicación visual y diseño, nos habla bastante sobre todas estas cuestiones. Yo después lo recomiendo y les vamos a sacar una foto a la tapa del libro para que ustedes la tengan y entonces lo puedan adquirir a ese libro, o lo puedan bajar o como ustedes quieran, porque les sirve también para otras materias. Siempre recomiendo, ustedes mismos se tienen que ir haciendo o armando su propia biblioteca. No necesariamente tiene que ser de libros papel. La biblioteca puede ser una biblioteca de tipo virtual también. Vayan armándola de todos los temas vinculados al diseño gráfico y a la comunicación visual. Y en principio, entonces, repito esto, vamos a trabajar el prólogo que tiene Jorge Frascara en este libro, que en realidad es todo como si fuera la introducción al libro, que la realiza Peter Nibón. Fíjense cómo se escribe Nibón, que se escribe con K al comienzo y se pronuncia Nibón. Entonces, ese prólogo, donde habla de la comunicación, donde habla de los objetos de diseño, donde habla de la profesión, donde habla del campo disciplinar, que es el diseño gráfico, donde habla de todas estas cosas en general, que son las que nosotros tenemos que entender cómo funcionan y de qué estamos hablando cuando hablamos de diseño gráfico, de la profesión en sí como diseñador gráfico, cuando hablamos de productos de diseño, cuando hablamos de comunicación, etcétera, etcétera. Esperen un segundo que voy a ir bajando el sonido que tengo. Ahí estamos. Porque si no, reciben ustedes la campanita de mi celular. Les cuento que yo estoy conectada con mi celular para dejarles este video. Utilizo mi celular como computadora y además tengo la computadora abierta en ciertos documentos y en la página misma también, ¿no? Bueno, continúo con esta placa que tenemos. Ustedes me tienen que seguir cuando yo doy los teóricos porque les voy a presentar no solamente estas placas que hace Belén, sino que algunos PowerPoint también. Entonces yo voy a ir hablando en el teórico acerca de lo que, y ampliando acerca de los PowerPoint que tenemos ubicados. En principio también tienen otro documento que es el de Costa, Joan Costa.
Un catalán que escribe muchísimo sobre comunicación especialmente, escribe muchísimo sobre comunicación y publicidad, comunicación y diseño, y trabaja mucho con cierta gente de toda una escuela, que es la escuela catalana, que es más que interesante en sus posturas, en sus enfoques y toda esta cuestión de que a veces es muy controvertida entre los diseñadores mismos. Algunos hablan de diseño gráfico y otros hablan de diseño de comunicaciones visuales. Yo quiero tomar una postura ahora, ya que estamos en este punto, y decirles que el diseño o las comunicaciones visuales es algo mucho más grande como marco, que engloba y que incorpora aquello que se hace como diseño gráfico, en tanto diseño gráfico, en tanto acción, en tanto hacer, en tanto un recurso del uso, la manipulación y demás de lo que es la imagen para poder comunicar algo. Entonces, cuando hablamos de comunicación, hablamos como si fuera el gran marco, abarcativo, y cuando hablamos de diseño la incorporamos dentro de lo que es la comunicación visual. Así que probablemente ustedes me van a escuchar hablar indistintamente de comunicación visual y de diseño gráfico. En realidad tiene sus matices la cuestión. Van a escuchar también a otros docentes que hablan mucho de comunicación visual. Para ser comunicador se requiere de una formación que va más allá de lo que es visual exclusivamente. Va también, tiene mucho que ver con aquello que es de alguna manera lingüístico, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, inclusive hay otras profesiones que se desprenden de lo que es la comunicación social en su conjunto, como es el periodismo, como es la publicidad, a veces algunos aspectos del marketing y demás. Bien, entonces, dicho esto, vamos a tomar también este documento de Joan Costa, donde él hace muchísimo énfasis y defiende diría acaloradamente en sus charlas también, que las pueden ver en YouTube, defiende bastante esta cuestión de, como él dice, del diseño gráfico y de los productos de diseño. Y dice Joan Costa, no puedo entender las producciones del diseño gráfico como cosas, y entre paréntesis carteles, marcas, webs, embalajes, paneles, señaléticos, afiches, etc. Para él no son cosas esas producciones de diseño, sino como hechos sociales. ¿Qué quiso decir acá Joan Costa, no? Está para discutir bastante esto. Es decir, que son causas de comunicación, que son productos de comunicación, son hechos sociales, es acción, el hecho lleva a la acción, a pensar en acción social, ¿no? Entonces dice, diseño vivo, cuando entra en interacción con la gente. Esto es pensar que lo que hacemos y cómo lo hacemos es pensando en la gente, porque una vez que una pieza gráfica cualquiera, con el soporte que a ustedes se les ocurra, entra en contacto con la gente, provoca algo. Si entra en contacto con el ámbito social, produce algo, produce algún tipo de cambio. Pueden ser cambios deseados, es decir, anticipadamente o premeditadamente los elaboramos, o pueden ser algunos cambios impensados también. Entonces, como profesionales del diseño, debemos ser conscientes de que cualquier producto de diseño en este terreno de lo social, dentro de lo que es la acción social y el campo de la comunicación, provoca algo. Y la gente va a estar presente en todo esto, va a estar presente en nuestra pieza de diseño, la gente. ¿Por qué?
porque la actividad de comunicar es una actividad sumamente dinámica, donde entra un emisor que llamémosle diseñador o quien sea, como emisor, todos sabemos más o menos de qué estamos hablando cuando hablamos de emisor, ¿no? Pero tenemos perceptores que no son pasivos, no son receptores recipientes, que incorporan pasivamente, no. Entonces, perciben, incorporan, hacen una serie de cosas con lo que nosotros comunicamos que muchas veces van la misma línea de lo que nosotros pretendemos que suceda en esa comunicación, pero en otras veces va en sentido contrario o en un sentido que no fue pensado por nosotros. Entonces, como profesionales, como comunicadores, debemos asegurarnos de alguna manera que aquello que queremos provocar en el destinatario ocurra. ¿Está claro eso? ¿Está claro? Entonces, entre emisores y perceptores, y ahí es donde yo voy y ustedes tienen acá un modelito, yo me estoy refiriendo a muchas cuestiones que trabaja en un tercer documento que también le subimos, que es el de Prieto Castillo. Entonces, entre emisores y perceptores, antes de pensar que hay un mensaje y que la comunicación podría llegar a ser lineal, emisor, mensaje, receptor, como nos han enseñado muchas veces y como traemos incorporando esto desde lo que es el secundario prácticamente, ocurren un millón de cosas, un millón de cosas. Un sistema comunicacional es un sistema muy, muy, muy complejo. Cualquier realidad social que ustedes miren, es sumamente compleja. ¿Nosotros qué hacemos? La esquematizamos. ¿Cuál es esa esquemática? La esquematizamos en términos de un modelo. ¿Qué significa modelizar? Significa tomar aquellos componentes de una realidad y representarlos de alguna manera. Pero la clave está en que tomemos aquellos componentes que son lo suficientemente significativos para explicar esa realidad. Las realidades son complejas, no se muestran, no se representan simplemente con cuadraditos, flechitas y ciertos esquemas geométricos. Esto de los esquemas geométricos nos sirve a nosotros para poder aprender, es decir, cómo tomar, cómo agarrar la realidad y poder entenderla. Y para eso la dividimos en partes, porque así de alguna manera pensamos, a veces pensamos, no tanto en la actualidad, ahora ya se ha roto un poco con ese pensamiento lineal, pero sí hay un pensamiento que es fragmentado de alguna forma y presentamos esa realidad con una serie de líneas entrecortadas, flechas y demás que nos permiten explicarla. Pero es tan compleja que podemos comenzar a explicarla de arriba abajo, de izquierda a derecha, de donde venga. Podemos empezar a explicarla desde qué le pasa al perceptor cuando percibe algo, cómo percibe el ser humano, cómo perciben los grupos. Podemos empezar a explicarla desde un contexto sociocultural, porque la comunicación no funciona en la estratosfera, funciona dentro de un contexto sociocultural que es lo suficientemente amplio, rico, tiene todo lo que se corresponde con un sistema de creencias muy fuerte dentro de una sociedad, etcétera, etcétera. Entonces, esto, ¿cómo lo voy a representar gráficamente? Y lo represento como puedo, con esquemas que me hago. ¿Vieron cuando ustedes estudian y hacen cuadros sinópticos y demás? ¿Qué es lo que están haciendo? Están tratando de representar, de eso se trata, lo que están pensando, porque para no olvidarlo de alguna manera, para eso nos sirve también la lengua, el lenguaje, ¿no? En sí mismo, y
esquematizando para sintetizarlo. Fíjense todos los procesos que hace nuestra cabeza, ¿no? Esquematiza, sintetiza, toma un elemento y lo desarrolla y lo extiende, lo vuelve a sintetizar, saca conclusiones. Es decir, son todos procesos mentales que nosotros realizamos cuando leemos algo, cuando estudiamos y demás. Ustedes hicieron un cuestionario la vez pasada en donde yo pude tomar al azar algunos y pude mirar qué habían escrito. La mayoría de ustedes, bueno, bastante acertado, aunque muy, muy sintético, ciertas cuestiones que hacen a qué es el diseño gráfico, ¿no? Bueno, van bien encaminados, sí. Ahora, cuando comienzan a hablar de la carrera de diseño, yo no voy a entrar en estas cuestiones de tipo pedagógicas y demás, o de lo que es un plan de estudio, este tipo de cuestiones, pero sí voy a decir que hay un poquito de confusión sobre el punto, de pensar que venir a diseño gráfico, lo que pasa es que la palabra nos arrastra un poco a eso, ¿no? Es pensar que vamos a venir a aprender a manejar distintos programas. Lo que les voy a decir es algo que ya lo dijo alguien y que a mí me quedó muy grabado. Lo dijo en una clase hace mucho tiempo, no recuerdo quién fue. Ustedes no vienen a la facultad para hacer o para formarse como meros conductores de mouse. No. Ustedes vienen para pensar, vienen para producir. Vienen, ya sé que para producir dirán ustedes, uy, pero tengo que saber tal o cual programa. Tal o cual programa es una herramienta y nada más que esto, y cambia con una velocidad alucinante esto de mejoras que le van haciendo a los programas que ustedes mismos trabajan y con las cuales a veces nos quedamos, ¿qué pasó acá? Salió una nueva versión, esto, lo otro. Ese es un aprendizaje que es paralelo a lo que ustedes van haciendo dentro de lo que es la carrera en sí misma. A la facultad vienen, porque si viniesen a aprender programas, yo les diría, chicos, váyanse a una escuela técnica o váyanse a un instituto que enseñan todos los programas de computación y listo, no tienen por qué pasar por una facultad. Tampoco estamos pensando en cuestiones vinculadas en un 100% a todo lo que tiene que ver con el arte y las artes plásticas. Muchos dibujan muy bien, entonces dijeron, qué mejor que estudiar diseño gráfico. No pasa por ahí tampoco la cuestión, Pasa por poder pensar y poder identificar a veces ciertos problemas de la realidad que pueden ser mejorados o atendidos en términos de comunicaciones visuales con piezas gráficas. ¿Está claro eso más o menos? Por lo tanto, me tengo que formar mirar la realidad, cómo verla, qué extraer de esa realidad. Paralelamente a todo esto, obvio que me tengo que formar en el uso de herramientas básicas que me permitan contar esa realidad. Pero tengo que aprender a mirar. Primero eso. Si sabemos mirar y si sabemos ir mucho más allá de esa mirada inmediata, esto es como una cebolla donde le vamos sacando, ¿vieron ustedes esos como pétalos que tiene la cebolla? Bueno, donde la vamos sacando hasta quedarnos con el corazón. Bueno, yo no le digo que vamos a llegar al corazón de las distintas realidades con las que nos topamos, ¿no? Pero si sabemos develar, sacar esos velos, si sabemos desmenuzar la realidad, y bueno, vamos a tener mucho terreno ganado en el éxito en tanto y en cuanto pensemos en productos de comunicación visual que van a funcionar, y este es un término, no se lo olviden, función, van a tener que funcionar en un determinado contexto, un contexto sociocultural, evidentemente,
un contexto que está muy próximo a nosotros, pero también está muy lejano, un contexto donde la tecnología tiene un protagonismo importantísimo, porque hoy por hoy nos comunicamos a través de un medio, mañana a través de otro, pasado a través de... hacemos confluencia de medio, pensamos en distintos relatos para que funcionen en diferentes medios, etcétera, etcétera. Bueno, a partir de esto, lo que les quiero decir también, y antes de pasar a las distintas comisiones, lo que les quiero decir también es que con esto de que el diseño gráfico es todo un lenguaje y no solamente un objeto, que vamos a trabajar de una manera, les diría casi interdisciplinaria, pero vamos a hacer y vamos a realizar intercátedras, esto ya se los comuniqué la clase pasada, con sistemas de representación y morfología. Ustedes, la materia nuestra es cuatrimestral, las otras 2 materias las vienen cursando desde hace un tiempito, desde que comenzamos las clases. Entonces, hay una parte en donde yo voy a hacer toda una intervención dentro de lo que son las otras 2 materias también, y vamos a armar una especie de confluencia con un trabajo que lo estamos armando, un trabajo que va a ser un trabajo final para ustedes en las otras 2 materias, y para nosotros lo vamos a tomar también como un insumo importante dentro de nuestra materia para poder ver distintas temáticas. Nosotros ahora, para que ustedes se guíen bien, estamos en la unidad 1, que esta unidad 1, trabajen con el programa siempre a mano, con aquellos 4 rectangulitos que Belén les subió también en el Facebook, donde ustedes tienen unidad 1, 2, 3 y 4. En la unidad 1, donde nosotros tenemos todo lo que hace al concepto fuerte de comunicación. Para el sábado que viene van a tener que leer 2 documentos muy importantes que hablan mucho de la cultura y la sociedad, para ubicarnos un poco de qué estamos hablando cuando hablamos de cultura, y de qué sociedad estamos hablando, qué es una sociedad, por qué una sociedad tiene diferentes tipos de grupos, por qué hay grupos primarios y grupos secundarios, qué características tienen y demás. Eso por un lado. Yo voy bastante rápido, como podrán ver, así que les sugiero que aparte ustedes mismos hagan esta autorreflexión, automotivación, autoayuda, lo que sea para estudiar y leer. Pueden juntarse con otros compañeros, pueden, lo que sea. Acá en ese sentido tenemos cierta libertad y requerimos, sí, desde ya, lo mismo en comisiones, que haya mucha participación. ¿Estamos? Bien. Tomamos asistencia, obviamente. Yo acá tengo 105 alumnos escuchando. Bueno, el resto ya sabrá que no está. Bien, vamos a ver un poquito también de la interdisciplinaridad del campo del diseño. Esto es sábado que viene, lo vamos a desarrollar. A medida que transcurre la semana van a ir subiendo, los docentes les van a ir subiendo acá en el Facebook, en el grupo, para que ustedes vayan haciendo lecturas, vayan mirando algunos cuadros, algunos esquemas, etc. Después, hoy van a trabajar los elementos que integran el sistema, que son los elementos que Prieto Castillo destaca en un documento que tenían para hoy también, que es el de formación social, marco de referencia, códigos, emisor, perceptor, medios y recursos, mensaje referente. ¿Qué significa todo esto? De eso estamos hablando. ¿Qué significa? Fundamentalmente entender qué es un código. Eso en principio. Y lo explica muy bien Prieto Castillo acerca de este tema de qué es un código. Yo después voy a pasar por los distintos grupos para ver qué se entiende esto, qué se entiende por código. Bien, y por último cerramos esta unidad, que también la van a tener al documento la clase que viene, hablando de los modelos lineales y circulares, es decir, cuando hablamos de modelos lineales hablamos de la comunicación como proceso
y hablamos de la comunicación como generadora de significados. Bien. Los recursantes. Buena pregunta. Bueno, voy a averiguarlo a eso. Todas estas preguntitas después las respondo cuando termino el teórico, si no les queda grabada cosas al resto que no les interesa. Bien, entonces, vamos a ver de estos, insisto, el cierre con los modelos lineales y circulares. Vamos a trabajar, ustedes tienen dos esquemitas, dos modelos de la comunicación acá en el Facebook. Son los dos, tienen los mismos componentes, pero están realizados o están representados. Están representados de diferente manera. Aprendamos a utilizar los términos que son pertinentes a la disciplina de la comunicación. Cuidado con esto. Entonces, si yo hablo de representación, tengo que saber qué es una representación. Obviamente es presentar nuevamente algo. Y obviamente para presentar algo que ya existe en la realidad, lo hago a través de una serie de signos. Esa será la segunda unidad, cuando hablemos después de los signos que usamos para comunicarnos. Somos generadores permanentes de signos y de sentido. Esto de significación, cuando decimos ¿qué significa tal cosa? Es que pedimos mayor precisión cuando algo es ambiguo o cuando los signos se me presentan de una manera ambigua, de una manera polisémica, de muchos significados, muy abierto el código. Yo voy a ir introduciendo de a poquito la terminología propia de la disciplina. Así que ustedes estén atentos. Bien, eso respecto a la unidad 1, que nos va a llevar entonces todo este trayecto de agosto y una partecita chiquita de septiembre, y después ya nos meteremos en la unidad 2. ¿Sí? Les decía que hay algunas cuestiones que vamos a trabajar juntos después, y esto juntos con las otras materias después, y esto ya se los vamos a ir indicando. No se me pongan ansiosos pidiéndome cosas que todavía no están definidas. Con respecto a los que ya han aprobado las materias en años anteriores y ahora solamente tienen que aprobar esta, pues bien, no es que dividimos. Si hacemos intercátedra, quiere decir que tomamos de una y de la otra también ciertos componentes que nos permiten a nosotros trabajar fuertemente también en comunicación. Uno de los puntos, por ejemplo, la sintaxis. La sintaxis como uno de los niveles del signo, la sintaxis, cuando la veamos allá creo que está por la unidad 3, me parece, bueno, no recuerdo. Cuando veamos sintaxis, antes de pasar a semántica y pragmática, la sintaxis fuertemente tiene los componentes de la morfología y de los sistemas de representación. Entonces, ahí nosotros nos vamos a referir para que ustedes recuerden y puedan trabajar con este tipo de elementos. Bien, no me quiero adelantar porque todavía estamos metiéndonos en la materia y hoy nos metemos con todo, que va a haber evaluaciones, sí, va a haber evaluaciones y les vamos a decir. También se les explicó a ustedes de qué manera trabaja esta materia. Hay evaluaciones que son con notas, no son todas, Nosotros no ponemos nota a todos los trabajos, no. Que les quede claro esto, nosotros ponemos entregado en término o fuera de término, aprobado o desaprobado, les vamos a decir por qué, o rehacer, porque no está completo, porque no reúne las condiciones de un buen trabajo. Nada más que esto. Sí, con nota va a haber algún trabajo de integración hacia el final y algún parcial final, si es que lo hay, o es un trabajo de integración donde se da cuenta de absolutamente todas las temáticas del programa. Bien, no hablo más. 5 minutos ya tienen para que cada uno de los docentes les dé el link para que ingresen a la comisión a trabajar. Agarren los documentos,
Frascara Nibón, Costa Prieto Castillo, y a partir de eso vamos a hacer un ping-pong sobre distintas preguntas que trae la guía. En realidad, cada uno de los docentes los va a guiar rápidamente, por eso tienen que tener a mano los documentos los documentos de lectura y las guías de lectura, para poder trabajar en comisión estos temas. Vayan tomando nota de lo que les vamos diciendo a modo de teórico, y los docentes también les van a ir explicando por dónde pasa la cosa. Acá, Matius, ¿qué te pasa? No me puedo matricular, ¿qué hago? Bueno, ahí te van a dar las indicaciones de cómo haces para matricularte. Bien, acá cierro, queda grabado esto para que lo puedan releer, reescuchar, quiero decir, revisar y demás, y pasamos al aula virtual.